Hoy vamos a comenzar el capítulo 2 y a pesar de que vamos a ver un fragmento muy grande en las próximas predicaciones del verso 1 al 10, el día de hoy vamos a empezar a ver de qué se trata ese bloque, esa unidad de pensamiento. Y aunque solo vamos a llegar el día de hoy a los primeros dos versos, es importante que tengamos en cuenta, ¿sí?, el contexto en el cual se presenta esta nueva evidencia que va a traer el apóstol Pablo acerca de la autoridad con la que él enseña, su llamado apostólico y el por qué el evangelio que le ha enseñado a los Gálatas no puede ser cambiado porque ha sido precisamente revelado, llevado por el apóstol Pablo directamente de la boca de Dios. Mis hermanos, el día de hoy vamos a meditar en el verso 9 de la carta a los Gálatas, el capítulo 2, que dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Esto va a ser impresionante. Un evento histórico que va a narrar el día de hoy el apóstol Pablo y que va a traer como una evidencia a los Gálatas. Y yo quiero que entendamos lo que vamos a hacer con esta porción de las Escrituras. El apóstol Pablo va a traerle a los Gálatas, él está escribiéndole una carta a los Gálatas donde los está exhortando, les está llamando la atención de manera vehemente y de manera muy fuerte de por qué ellos se han dejado seducir por este grupo llamado los judaizantes, que han metido otras enseñanzas a las que él trajo cuando fundó la iglesia. Y por eso él de antemano les ha dicho que es anatema el que enseñe el evangelio de una manera distinta. Pero hagamos un pequeño repaso de lo que ha sucedido. El apóstol Pablo fundó la iglesia de Galacia. Al partir él de esa iglesia, se introdujeron personas judías a enseñar que el evangelio no solo constaba de la obra de Cristo, sino que también era necesario observar la ley, observar la ley. Entonces el apóstol Pablo, ante esta nueva enseñanza que él señalará como anatema, escribe la carta a los Gálatas. La semana pasada empezamos a hablar de algunas evidencias que ya presentó el apóstol, pero él continúa el día de hoy presentando evidencias acerca de este tema, y son evidencias irrefutables. Él ha recibido, ya lo que hablamos la semana pasada, cerrando el capítulo 1 de la carta, hemos visto cómo el apóstol Pablo ha dejado completamente claro que recibió el mensaje de Cristo directamente. Y este mensaje lo recibió directamente del Señor Jesucristo porque nadie se lo enseñó. Ni los apóstoles se lo enseñaron, ni nadie. Hemos visto cómo en el testimonio que él da, y lo vamos a ver también los días domingos en Hechos capítulo 9, de cómo el Señor se le aparece en el camino a Damasco, de cómo él tiene una confrontación profunda con Jesús, el Hijo de Dios, queda 3 días ciego, meditando en todo lo que ha hecho y la mala interpretación que ha tenido de las Escrituras. Y al tercer día viene Ananías por mandato del Señor Jesucristo, y lo único que hace Ananías en Pablo es que ora por él para que reciba el Espíritu Santo. En ese mismo momento él recobra la visión y es bautizado por Ananías. Pero la Escritura no nos habla nada acerca de que Ananías le enseña algo acerca del Evangelio, como por ejemplo lo habla el mismo libro de Hechos con Felipe enseñándole al etíope. No se habla absolutamente nada de esto. De hecho, hemos dejado claro que el apóstol Pablo no va a consultar inmediatamente con los apóstoles, sino que durante 3 años es enseñado por el mismo Señor Jesucristo en cuanto a todo lo que tiene que ver del Evangelio. Y él ha dejado categóricamente claro eso. Él no aprendió el Evangelio por hombres, sino lo aprendió directamente del Señor Jesucristo. Por otro lado, ha hablado de que el Evangelio que él ha enseñado, que enseña y que la iglesia debe perseverar en enseñar, no es un evangelio según hombre, y haciendo referencia a que no se le pudo haber ocurrido a hombre alguno una idea como la del evangelio, porque la base del evangelio es la salvación por gracia y no la salvación por mérito. Y el hombre caído, el hombre natural, siempre tenderá a creer que es capaz de hacer algo que sorprenda, que agrade a Dios y que Dios lo escoja por ese mérito positivo que tiene el hombre.
Entonces estamos hablando, por un lado, no le ha sido entregado el evangelio a Pablo por medios humanos, y por otro lado, el evangelio en sí que él predica no se le pudo haber ocurrido a ningún hombre porque va en contraposición a lo que todo hombre piensa de manera natural, y es que puede agradar a Dios. Fue por revelación que le ha sido entregado, y es un evangelio que, si las personas al escucharlo no impacta al Espíritu Santo en sus vidas, difícilmente lo aceptarán. Entonces él está mostrando pruebas irrefutables de que su evangelio es autoritativo y que por esa razón no pueden venir otros extraños como los judaizantes a enseñar otra cosa. Quien añade o quita al evangelio, trastorna el evangelio, distorsiona el evangelio, matiza el evangelio y ya no es el evangelio. Y un evangelio distorsionado, trastocado, matizado, no puede producir verdaderos creyentes. Por esa razón, una persona que enseñe otro evangelio, dice el apóstol Pablo de manera categórica, es anatema, reservado para la ira de Dios. Eso fue lo que vimos semanas anteriores. Y con todo lo que hemos meditado entonces, el hecho de que el evangelio le fue entregado al apóstol Pablo por revelación y no que ningún hombre se lo haya enseñado, y que ese evangelio sea idéntico al que predican el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que nos vamos a dar cuenta el día de hoy con la clase y con el sermón que vamos a estar dando, nos vamos a dar cuenta que el evangelio es independiente. Ahora, ¿qué significa eso de que el evangelio es independiente? Cuando hablamos de que el evangelio es independiente, estamos hablando de que el evangelio no necesita ser validado por hombre alguno. Ninguno de los 12 apóstoles tenía que escuchar a Pablo y decir, hombre, sí, lo que predica Pablo es el evangelio, y ponerle un sello de certificado. No, el evangelio no es certificado, no es validado, no es aprobado por los seres humanos. De hecho, el evangelio le fue entregado a los seres humanos por revelación a través de los apóstoles. Resulta que el apóstol Pablo está recibiendo un llamado igual al que recibió Pedro. Lo que pasa es que Pedro ha sido comisionado a los judíos, mientras que el apóstol Pablo ha sido comisionado desde el vientre de su madre. Y vamos un poco más atrás, desde antes de la fundación del mundo, el Señor había planeado que Pablo fuera el emisario, el heraldo, quien predicara, quien enseñara el evangelio a los gentiles. No se ha levantado hombre alguno en la tierra que ha tenido más pasión en esa misión de haber sido enviado directamente por Dios, porque obviamente la pasión que Dios tiene por cada uno de los que Él llamará a salvación no la puede tener ningún ser humano. La pasión que Dios tiene por los que van a ser alcanzados por el evangelio es una pasión infinita. Me refiero a ser humano alguno no ha podido tener esa pasión que tuvo el apóstol Pablo por los gentiles. Él había sido llamado a esta labor y el Señor se quería asegurar de que el apóstol Pablo enseñara correctamente el evangelio que él mismo, el Señor Jesucristo, durante 3 años le enseña por revelación divina el evangelio al apóstol Pablo. Ningún ser humano se lo enseñó. Y al ser enseñado por el mismo Señor Jesucristo, el evangelio que él predica es independiente. No necesita que ningún apóstol lo valide. Y la prueba reina que va a presentar el apóstol Pablo acerca de esta verdad, de que el evangelio que él predica no solamente es igual al que predican los 12 apóstoles, sino que por ser el evangelio, ese evangelio es independiente, es decir, que no necesita que ninguno de los 12 apruebe la tarea que él hace, es que el apóstol Pablo va a traer un evento histórico. Y aquí es importante, porque lo que les voy a leer a continuación y el orden en que les voy a presentar los siguientes eventos es una de las nuevas evidencias que trae el apóstol Pablo a los Gálatas de que él tiene toda la autoridad de enseñarles el evangelio y que nadie más puede venir a enseñar otro evangelio porque el evangelio solo es uno y que nadie tiene la autoridad que tiene el apóstol Pablo, como supuestamente querían presentarlo los judaizantes, para venirles a enseñarles otra cosa y decirles que a Pablo les había faltado enseñarles algo. Entonces el apóstol Pablo lo primero que va a traer a colación es un evento histórico. Y ese evento histórico es la visita que él tuvo
a Jerusalén para un evento importantísimo que va a suceder allí. Y dice así, Gálatas capítulo 2, verso 1. Él viene relatando, ¿no? Él viene relatando que no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes. Está hablando de lo que pasó inmediatamente después de su conversión. Él está diciendo en el capítulo 1 de Gálatas que no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que fue a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Y después de 3 años de su conversión, subió a Jerusalén a conocer a Cefas y se quedó con él 15 días. Sigue diciendo en el capítulo 1, después fui a las partes de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista por las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente había oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía y glorificaban a Dios. Todo esto lo vimos la semana inmediatamente anterior. Ahora, conectémoslo con el capítulo de hoy, capítulo 2, verso 1. Porque después ¿de qué? De esto que él ha relatado. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Este evento histórico va a ser el centro de las evidencias que va a presentar a los Gálatas. Y debemos entender una cosa, para poder explicar este evento histórico que él va a narrar, vamos a tenerlo que unir con otro libro de las Escrituras que es Hechos capítulo 15, que cuenta el mismo evento, el mismo viaje que hace el apóstol Pablo 17 años después de su conversión a Jerusalén. Escúchenme bien esta diferencia de tiempo. Aquí él no está hablando de un evento que sucedió poco después de su conversión. No, él está diciendo que inmediatamente después de su conversión no fue a los apóstoles, sino hasta después de 3 años que el Señor le enseñó el evangelio, fue, y cuando fue a Jerusalén por primera vez, solo habló con Pedro y si acaso saludó a Jacobo, no más. Y duró con él 15 días con Pedro, pero no se habla de que él le haya enseñado algo adicional a lo que el Señor Jesucristo ya le había enseñado. Pero luego nos encontramos en el capítulo 2, que dice que 14 años después de esta visita, él vuelve a visitar Jerusalén. Entonces, si sumamos estos 14 años con los 3 años anteriores a su conversión, él visita Jerusalén 17 años después de su conversión. Y en ese momento va a suceder algo maravilloso. Y es que los apóstoles se van a pronunciar con respecto al ministerio del apóstol Pablo. Y se van a pronunciar no buscando autorizarle, porque vuelvo y le repito, Dios mismo había llamado al apóstol Pablo y él no necesitaba de ninguna autorización de los 12. Pero quiero dejar categóricamente claro el momento en el cual está sucediendo esto que va a narrar él. Y por un momento, para poderme centrar en todos los detalles de este evento histórico, me voy a retirar un poco del momento en el cual Pablo está escribiendo la evidencia para centrarnos en el momento histórico que él está trayendo como evidencia. Ojalá que me estén siguiendo con la forma de explicarles el día de hoy. El sermón. Palabras más, palabras menos, lo que estoy tratando de decir es que Pablo va a citar un evento que sucedió 17 años después de su conversión. Y durante todos esos 17 años, ¿saben qué había hecho el apóstol Pablo? Durante todos esos 17 años, el apóstol Pablo había predicado el evangelio de manera autoritativa a los gentiles, demostrando así que el evangelio que le había sido confiado a él, no solamente era el mismo evangelio que le había sido confiado a los apóstoles, sino que era independiente. No necesitaba la validación de ningún ser humano. No necesitaba que los apóstoles le pusieran un sellito. Él duró 17 años predicando en el evangelio. De hecho, se va a hablar que durante ese tiempo y antes de la visita a Jerusalén, que él está narrando en este momento, él acaba de llegar de su primer viaje misionero con gran éxito con Bernabé,
donde ha llevado la palabra de Dios, donde ha predicado el evangelio, donde ha enseñado que es por la gracia de Dios y solo en el nombre del Señor Jesucristo, y que la obra del Señor Jesucristo es completa, es perfecta y suficiente para la salvación, y que las personas ya no tienen que confiar nuevamente en el cumplimiento y en la obediencia a la ley perfectamente, sino que es por gracia la salvación, solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. 17 años lleva perseverando entonces en esto. Pero mis hermanos, antes de entrar a hablarles con detalle todas las minucias de este evento histórico, recapitulemos entonces. Pablo no aprendió el evangelio de los apóstoles ni de hombre alguno, pues lo aprendió por revelación de Jesús, y eso lo vemos en Gálatas 1. Pero ahora muestra que no necesitaba el aval de los apóstoles para hacer lo que hace, pues lleva ya la mitad de su vida ministerial, y podemos hablar de más de la mitad, porque la vida ministerial del apóstol Pablo fue de 27 años. Y esta reunión que él va a citar como evidencia a los Gálatas sucede 17 años después de su conversión. Este viaje que narra hoy no sucede al principio de su ministerio, vuelvo y declaro, pero este viaje es muy importante como evidencia a los Gálatas, pues el mensaje de Pablo era independiente, pero a la vez idéntico al que predicaban los apóstoles. ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? Y lo que sucede en este viaje es una evidencia maravillosa de la autoridad del evangelio predicado por Pablo. Y por esa razón nos vamos a dedicar hoy puntualmente a hablar de cómo se suscitó. Voy a hablar en este momento a continuación de los viajes de Pablo a Jerusalén. Y quiero hacer una diferencia entre los viajes de Pablo a Jerusalén y de los viajes misioneros de Pablo. ¿Ok? Acá tengo que hablar las veces en las que Pablo fue a Jerusalén. Voy a mencionárselas puntualmente, dónde aparecen en las escrituras. Pero aquí no estoy hablando de los viajes misioneros de Pablo, no. Hablo de los viajes que él hizo a Jerusalén para diferenciar cuál es cada uno y poder señalar cuál es este que está trayendo como evidencia a los Gálatas. El primer viaje que él tiene a Jerusalén ya lo ha narrado en Gálatas capítulo 1, donde dice que 3 años después de su conversión habló con Pedro y saludó solamente a Jacobo. Luego se habla de un segundo viaje misionero y esto no aparece en la carta a los Gálatas, sino que aparece en Hechos capítulo 11 y capítulo 12. Lo menciona Lucas cuando escribe el libro de Hechos. Pablo es el acompañante de Bernabé. Ellos dos llevan una ofrenda de la iglesia de Antioquía de Siria a la iglesia de Jerusalén, que está pasando por un momento difícil, y están llevando esa ofrenda que la necesita muy urgentemente la iglesia de Jerusalén. Ahora, en este viaje misionero, primero que todo, no se refiere a Pablo, Lucas, como Pablo, sino como Saulo de Tarso. Y el protagonista de este viaje no es ni siquiera Saulo de Tarso, es Bernabé. Él presenta una vez más a Saulo ante los apóstoles. Y desde el capítulo 13, miren, capítulo 11 y 12 se narra el viaje a Jerusalén por Lucas en el libro de Hechos. Y a partir del capítulo 13 del libro de Hechos, deja de llamar Lucas a Saulo, Saulo, y lo empieza a llamar como Pablo. El tercer viaje que tiene el apóstol Pablo a Jerusalén es el que se narra precisamente aquí, en Gálatas capítulo 2, el verso 1. Y en ese viaje se va a suscitar un evento importantísimo. Por eso se convierte en la prueba reina, en la evidencia tremenda que tiene el apóstol Pablo para citar históricamente a los Gálatas y que caigan en cuenta en la sandez que es que ellos presten atención a los judaizantes. Allí, en el concilio de Jerusalén, es donde se va a decir categóricamente lo que piensa la iglesia de todos los tiempos acerca de la doctrina que enseñan los judaizantes. Y es lo narrado en esta porción de los Gálatas. Este concilio trae respuestas a la pregunta: ¿es Cristo suficiente para la salvación? ¿Hay que seguir guardando la ley ceremonial? ¿Es necesario circuncidarse para ser verdaderamente salvo? ¿O solo la obra de Cristo es suficiente para poder ser salvos? Por eso están tan relacionados Gálatas capítulo 2 con Hechos capítulo 15. Esta prueba desvirtúa la labor completamente de los judaizantes. Pablo en este viaje
no busca el aval humano. Él no está buscando ir, ya sea 17 años después de su conversión, ir a que los apóstoles le digan, sí, 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 puede seguirlo haciendo porque ya Dios nos da paz. No, para nada. Sino que él viaja, vamos a darnos cuenta, en el transcurso natural del sermón, nos vamos a dar cuenta que aún el mismo Pablo va a necesitar de una revelación divina para ir a este viaje, porque él mismo le da temor que la gente malinterprete el viaje y piensen que él está buscando la aprobación de los hombres. Y por esa razón ha pensado hasta no ir, y va a ser por revelación divina que el Señor le va a traer tranquilidad para que vaya a ese viaje. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Él tampoco al viajar sabe que a él no le llegó una invitación diciendo, por favor venga a Jerusalén que vamos a hacer el concilio. No. De hecho, ni siquiera los apóstoles, los 12 apóstoles saben que la visita de Pablo, Bernabé y Tito va a catapultar el concilio de Jerusalén. Que se pronuncie en la iglesia y diga, pensamos en este problema, esto, esto y esto. Y las iglesias se deben comportar de esta y esta manera. Ni los apóstoles, que son los que reciben la visita, ni el apóstol Pablo, que está visitando con Tito y Bernabé a la iglesia en Jerusalén, saben que el resultado de ese viaje será el concilio de Jerusalén. Pero este concilio se suscitará por la providencia de Dios y de manera categórica condenará la salvación por obras y el que las personas añaden o quiten al evangelio. Pero nuevamente leamos lo que dice el verso 1 del capítulo 2 de Gálatas. Porque después de todo lo que ya hemos narrado, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y el apóstol Pablo hace categóricamente la observación de quienes lo acompañan. Él dice, me acompañan en este viaje Bernabé y Tito. Pero mis hermanos, miren la información que nos suministra, vuelvo y repito, este acontecimiento, este viaje, este hecho, no vamos a poderlo entender completamente si leemos solo Gálatas 2 o si leemos solamente Hechos, capítulo 15, verso 1 al 2. Bueno, todo el capítulo 15 de Hechos que habla del concilio. Lo tremendo del asunto es que debemos complementar los relatos con los dos libros. Y esto va a ser maravilloso. ¿Y por qué? Porque aquí ya empezamos a ver ciertas situaciones que enfatiza Lucas al narrar el evento y situaciones que enfoca y aclara Pablo al narrar el evento. Recuerden que todos los libros, las cartas y los libros históricos son libros escritos con un propósito. Y el propósito de Lucas es uno, el propósito de Pablo es otro, y lo podemos complementar para ver la riqueza de la historia. Mientras el apóstol Pablo está diciendo que lo acompañan a él solo Bernabé y Tito, dice Hechos, capítulo 15, 1 al 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren, el problema es el mismo. Aquí Lucas está narrando que algunos estaban enseñándole a los gentiles que no se podían que no podían ser salvos si no se circuncidaban y si no cumplían cada punto de la ley ceremonial. Esto es gravísimo. Entonces, ¿cómo reaccionan Pablo y Bernabé ante esta situación? Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿con quiénes? Con los judaizantes. Ellos ya habían tenido un encuentro con los judaizantes en otras iglesias gentiles y no solamente este evento que está sucediendo con Pablo en Galacia. Antes ya se habían manifestado otros que venían de Judea a enseñarle a los gentiles que se tenían que circuncidar. ¿Y cómo reaccionaron Bernabé y Pablo? Reaccionaron discutiendo y contendiendo, porque ellos no van a permitir que el evangelio sea matizado, sea trastocado, sea distorsionado al añadirle o al quitarle. Y dice que la discusión fue tan grande que se dispuso por la iglesia en la cual sucedió esto, que más adelante vamos a darnos cuenta en qué iglesia fue que sucedió esto, que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Lo que dice el libro de Hechos es que la comitiva que iba a Jerusalén
no solo estaba compuesta por Pablo, por Bernabé y por Tito, sino que la comitiva era un poco más grande. Entonces debemos entender que los relatos lo que hacen es complementarse y darnos a entender que hay un énfasis especial. Porque si la comitiva era más grande, el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas enfatiza que él va con Pablo y con Tito, pues dice que Pablo va con Bernabé y con Tito, pues mis hermanos, es interesante, porque Tito y Bernabé representan el alcance del evangelio y representa lo que el Señor le había dicho en su momento a Pedro, que como desciende el Espíritu Santo y la salvación sobre los judíos, también puede hacerlo sobre los gentiles. Y esto es interesante. Presentemos a estos dos personajes. Primero presentemos a Bernabé. Miren cómo la Biblia nos presenta a Bernabé la primera vez que se habla acerca de él. Hechos, capítulo 4, del 36 al 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. En este pequeño fragmento de Hechos capítulo 4 vemos varias cosas importantísimas de Bernabé. Primero que todo, dice que él era natural de Chipre, pero que era levita. Entonces estamos hablando que Bernabé era un judío de pura cepa. Había sido llamado por el Señor al ministerio y estaba haciendo cosas bien interesantes con Pablo en la labor a los gentiles. Pero la primera vez que nos presenta la Biblia a Bernabé, nos habla de una actitud que él tuvo para con la iglesia. Y fue que él, teniendo una heredad, la vendió. Y el precio de la heredad se lo dio todo a la iglesia. Palabras más, palabras menos, Bernabé dio una ofrenda que superó aún los cánones del diezmo que antes se recogía para sostener la iglesia, la casa de Dios, la congregación, a la tribu de los levitas. Esto es importantísimo. El hecho de que sea él levita, pero que él mismo entienda, escúchenme bien, que hay que sostener a la familia de Dios es importantísimo, mis hermanos. Un levita dando una ofrenda. Esto es impresionante. Esto es maravilloso. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque una persona tan apreciada por los apóstoles comenzó a ser apreciada porque la manera en que él manifestó su verdadera conversión fue como él usó los recursos materiales para bendecir a la iglesia. Hay personas que dicen ser creyentes, pero su uso de sus bienes y sus recursos materiales deja mucho que decir acerca de su conversión. Porque hay personas que gastan miles de millones de pesos, de dólares, etcétera, desde donde estés viendo la predicación, en su vida, y son remesquinos para dar a la casa de Dios. El hecho de que la Biblia mencione con grandilocuencia lo importante que fue la ofrenda de Bernabé nos muestra que el carácter del creyente aún se muestra con la generosidad que tiene para cuidar de la familia de Dios. A veces este punto uno como pastor no lo resalta y uno no lo hace por el tiempo en el que vivimos, mis hermanos. Hay un mal uso de los recursos por parte de algunos que se dicen siervos de Jesucristo, y el uso que le dan es tan fraudulento que se vuelven ricos en base a la fe de las personas. Ahora, enseñan mal a las personas y abusan de ellos y los explotan. Y a veces uno como que quiere ser un poco diplomático, y a veces uno quiere tener tacto con este tema y uno no lo toca. Pero mis hermanos, ustedes me conocen. Y yo al nivel exegético trato de ser muy riguroso y muy ortodoxo. Y si Hechos capítulo 4 liga la conversión de Bernabé a su generosidad con la iglesia, nos habla mucho acerca del carácter de los verdaderos creyentes. Un verdadero creyente nunca será mezquino en el momento de sostener la iglesia local. Nunca será mezquino en el momento de meterse la mano al bolsillo y sostener el ministerio. Aquí vemos a un hombre judío de pura cepa, levita, dando sus ofrendas. Y es algo maravilloso. De hecho, supera aún
el canon pedagógico del 10% del Antiguo Testamento. Entonces esto es importantísimo, porque a veces hay algunas personas que, escudándose en que ya no estamos en el Antiguo Testamento y ya no tenemos que dar el diezmo, dan menos del diezmo en sus ofrendas. Y esa mezquindad, esa tacañería y esa actitud de retener y de escasez de generosidad, excusando que ya uno no debe diezmar, que no siquiera es un argumento muy exacto escrituralmente, y algún día llegaremos a hablar de ese tema, porque los diezmos, escúchenme bien, superan el tiempo de los levitas. Vemos a un Abraham dándole sus diezmos a Melquisedec, y en ese momento todavía no se había establecido el sistema sacrificial ni el sacerdocio levítico, sino que el mismo pasaje dice que Leví estaba en los lomos de Abraham, mientras Abraham daba el diezmo a Melquisedec. Esto es impresionante, esto es maravilloso. Y luego vamos a ver al mismo apóstol Pablo hablando de que en el Antiguo Testamento la ley decía: no pondrás bozal al buey que trilla. Y hace una comparación directa con que el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo es decir, la forma que estableció el Señor de sostener a las personas que trabajan en el ministerio siempre ha sido la misma. En el Antiguo Testamento, a través de los diezmos, se alimentaba a los levitas y se sostenían. Y al día de hoy pasa lo mismo. Las personas deben sostener a la persona que predica y que vive del evangelio. Esto lo entendió Bernabé. Y lo entendió también que él no escatimó y bendijo a la casa de Dios, a la iglesia, y no permitió que la iglesia pasara por necesidad. Y esto se los acabo de nombrar nuevamente, mis hermanos, porque el segundo viaje misionero de Saulo de Tarso y de Bernabé a Jerusalén, segundo viaje de Pablo a Jerusalén, el protagonista es Bernabé, porque han recogido una ofrenda de la iglesia de gentil y la van a llevar a Jerusalén, y se van a dar cuenta que es una ofrenda verdaderamente representativa, importante, en un medio de falta y de carencia en la iglesia de Jerusalén. Y vemos nuevamente a Bernabé velando económicamente por la iglesia. Por eso es que era un personaje tan apreciado por los apóstoles. De hecho, en ese segundo viaje es que Bernabé aprovecha y nuevamente les dice: miren, acuérdense de Saulo de Tarso. Él fue el que se le apareció al Señor en el camino y todo, y los apóstoles: ah, sí, qué bien. Ahora, nunca los apóstoles autorizaron a Pablo a hacer o a no hacer, porque él había sido llamado por el Señor Jesucristo. Retornando entonces a Bernabé, tenemos a un judío de pura cepa, un hombre que se preocupa por la casa de Dios, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, y que los apóstoles ven como un hombre que en verdad ama la iglesia y que él no va a pensar nada incorrecto acerca de ella. Por eso está de tanto peso que Bernabé acompaña a Pablo en este viaje. Porque si a alguien escuchan los apóstoles, va a ser a Bernabé. Pero por otro lado tenemos a Tito, mis hermanos. Y Tito es la otra cara de la moneda, porque Tito es un gentil de pura cepa. Él, de hecho, cuando viaja a Jerusalén, es incircunciso, imagínense. Y aún a pesar de su incircuncisión y de ser extranjero y gentil, no solamente él se ha convertido al cristianismo, no solamente ha nacido de nuevo, porque no fue un acto de conversión eclesiástico meramente, no, Tito había nacido de nuevo, sino que con su nuevo nacimiento también el Señor le había hecho un llamado al ministerio. Entonces, el fruto irrefutable del ministerio que los judaizantes atacaban era el mismo Tito. La presencia entonces de Tito es la muestra de que Pablo va armado hasta los dientes a ese viaje a Jerusalén. Él está demostrando la obra del Señor en un judío, pero también en un gentil. Bernabé y Tito son la muestra de la obra de Dios entre judíos y gentiles. No tan solo que estos dos hombres se pegaron al viaje y ya, no, su presencia era significativa. Y por eso, a pesar de que la comitiva era más grande, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas enfoca que lo acompañan Tito y Bernabé. En esta reunión, mis hermanos, del Concilio de Jerusalén, la distorsión del evangelio es expuesta no solo por Pablo, sino que también va a ser visibilizado el problema por los mismos 12 apóstoles.
Era una reunión importantísima y por eso Hechos 15 debe leerse en paralelo y complementado con la información que Gálatas 2, del 1 al 10, nos pueda dar para poder entenderlo, lo sucedido. Lo sucedido fue el concilio de Jerusalén. Esto lo vamos a estudiar, mis hermanos, el día domingo, cuando llegue el momento del capítulo 15, en el libro de los Hechos que estamos estudiando. Todavía falta mucho para llegar allá. Hasta ahora vamos en el capítulo 3 de Hechos, el día domingo, en el culto dominical. Pero bueno, hago el señalamiento. Pero no tendremos que esperar hasta allá para saber lo que pasó en el concilio, porque en próximas predicaciones vamos a hablar de Hechos 15 a la luz de Gálatas 2, del 1 al 10. Ahora, ¿cuál fue la razón del concilio de Jerusalén? Yo ya se las he dicho desde que comencé la predicación, pero nuevamente hoy se las voy a citar. Y voy a hablarles de en qué contexto se presenta esta visita del apóstol Pablo. Ya les he hablado de las 3 veces que Pablo visita Jerusalén. Una, 3 años después de su conversión. Otra, en compañía de Bernabé, para llevar una ofrenda, donde el protagonista de esta visita fue Bernabé y él solo lo acompañaba, donde nuevamente Bernabé aprovecha y le presenta a los dos. Bien, perfecto. A Pablo ya lo conocen de vista, Jacobo, y ya ha pasado 15 días con el Pedro. Maravilloso. Pero la tercera visita es esta, la del concilio a Jerusalén. Pero tenemos que instalar esta visita en un tiempo. Y Gálatas nos ha dicho cuándo. Dice, porque después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Ya les he mencionado que 14 años después de su primera visita es que se suscita el concilio de Jerusalén. Pero en realidad son 17 años después de su conversión. Él ya nos ha hablado de esto, pero veamos y abordemos esta misma historia desde el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos, capítulo 14, verso 27. Si se dan cuenta, están narrándolo en el capítulo anterior del concilio a Jerusalén, que es el capítulo 15. Hechos, capítulo 14, 27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Cuándo se suscita el tercer viaje de Pablo a Jerusalén? Tan pronto él llega de su primer viaje misionero. Ahí sumé un mapa del primer viaje, si algunas personas quieren tener pues la idea de qué circuito fue el que tuvo él y Bernabé en su primer viaje misionero a los gentiles, ¿ok? Pero me gustaría sencillamente mencionar el primer viaje misionero, sin entrar en detalles. Pablo y Bernabé regresan de su primer viaje misionero a Antioquía de Siria, tras efectuar una obra exitosa y fructífera. Vienen contentos porque han visto cómo el Señor ha hecho una obra maravillosa. De hecho, miren cómo se une Hechos 14 con Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea, entonces, ¿cuándo? Cuando ellos llegan contentos de su primer viaje misionero, Dios había hecho cosas maravillosas y se habían quedado mucho tiempo con los discípulos. Maravilloso. Entonces, algunos que venían de Judea, miren que esto se está presentando en Antioquía de Siria. Eso se está presentando en tierras gentiles. Y cuando ellos llegan contentos de que han podido predicar en el evangelio en otras tierras gentiles, llegan a Antioquía de Siria felices, están dando su testimonio. Entonces, miren lo que se suscita. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren, estaban enseñando en ese momento lo mismo que le estaban enseñando a los Gálatas en el momento en que el apóstol Pablo escribe la carta y trae como evidencia este evento histórico. No quiero que ustedes piensen que estoy hablando de dos cosas al mismo, de estos dos eventos como uno mismo. No. Cuando ellos llegan de su primer viaje misionero, es impresionante lo que está sucediendo en tierras gentiles. Se encuentran con que los judaizantes están predicando que no es suficiente el sacrificio de Cristo. Fue exactamente lo que estaba sucediendo en otro tiempo histórico en Galacia, y por eso Pablo tiene que escribir la carta y citar este evento histórico. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo a Bernabé
Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ellos llegan felices de su primer viaje misionero, se encuentran con este chicharrón de que hay unas personas que están predicando otro evangelio y miren, aquí vemos a Bernabé. Bernabé que fue llamado por los apóstoles en Hechos capítulo 4, hijo de consolación. El Bernabé que una vez que van en un viaje misionero y Juan Marcos saca la mano y ya no quiere seguir con ellos y Pablo se emberraca y dice, ¿cómo así que a mitad del viaje nos dejan embalados? Y aún tienen una disputa y tienen una separación momentánea Bernabé y Pablo por cuestión de Marcos. Bernabé no es tan fuerte con Juan Marcos como lo fue Pablo y lo recibe en su ministerio y empieza a ser su ayudante por mucho tiempo, porque Bernabé es una persona conciliadora, una persona que busca el diálogo, una persona que por esa razón lo llaman hijo de consolación, cuando su nombre real no era Juan Marcos sino José. Entonces esto es interesantísimo, aún no era, perdón, su nombre Bernabé sino José. Y le ponen hijo de consolación, que es lo que significa Bernabé. Aún Bernabé, con toda su conciliación, con toda su paciencia, con toda su paz y su tranquilidad, en este caso está completamente de acuerdo con el apóstol Pablo y tienen una discusión y contienda no pequeña con los judaizantes. Porque mis hermanos, cuando el evangelio está siendo cambiado, no podemos tolerarlo. Aquí es donde quiero que veamos eso tan tremendo, tan garrafal, tan impresionante. Pero mis hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta algo que hay aquí. Voy a leer completo lo que dice Gálatas 2, del 1 al 2. A ver si ustedes pueden detectarlo. Porque después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tercer viaje a Jerusalén, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. No sé si ustedes se alcanzan a notar, pero mis hermanos, una cosa se está diciendo en el capítulo 2 de Gálatas y otra cosa muy diferente se está diciendo en el capítulo 15 de Hechos, en el verso 3. En Gálatas 2:2 dice que Pablo va a Jerusalén en esa tercera oportunidad porque el Señor se lo reveló. Pero Hechos capítulo 15, en el verso 3 nos está diciendo que él es comisionado e encaminado por la iglesia. ¿Cuál iglesia? Antioquía de Siria. Entonces, mis hermanos, ustedes van a algunos canales y algunos información de internet, se van a dar cuenta que este es uno de los textos que usan para decir que la Biblia se contradice. Y por eso, para ir en delantera y para poder entender lo que está sucediendo, voy a explicar el fenómeno. Gálatas nos menciona que por revelación el apóstol Pablo va a Jerusalén, mientras que Hechos nos habla de que fue la comisión de la iglesia. Nosotros sabemos que la Biblia no se contradice, que el mismo Espíritu Santo que reveló Hechos también reveló Gálatas y no puede ser contradictorio. Y lo que hemos hablado de estos fenómenos, de libros diferentes que hablan de una misma historia desde puntos de vista distintos, hemos hablado de que antes que contradecirse se complementan, cosa que también he mencionado desde el principio de la predicación. Entonces, mis hermanos, ya hemos nombrado Gálatas 2 y Hechos 15. No es una contradicción lo que sucede aquí, sino que es un relato complementario y por eso es necesario leer paralelamente Gálatas y Hechos. Pablo, al parecer, tiene un escepticismo total de ir a este viaje en particular, por lo que las personas le puedan dar de lectura a ese viaje. Listo, ha durado 17 años en el ministerio. Durante esos 17 años ni le pidió permiso a los apóstoles ni nada, pero finalmente le tocó ir y bajar la cabeza y decir, ¿será que he hecho bien? Ese era el temor que le daba al apóstol Pablo, porque si su mensaje estaba subordinado a los apóstoles, no era un evangelio independiente, necesitando del permiso de los apóstoles, y por esa razón él no quería ir. Él no quería ir. Recuerden, vuelvo y les repito, a él no le llegó una invitación de los apóstoles.
Es un problema que se suscita en Antioquía de Siria y son las autoridades de la iglesia de Antioquía las que le dicen a Pablo y a Bernabé, por favor vayan allá y que se arregle este chicharrón, porque son personas que vienen de allá a hablarle aquí a los gentiles de que se judaicen. Entonces el chicharrón sale de allá, vienen aquí y hay un problema, entonces que se manifiesten las autoridades de Jerusalén al respecto. Pero la cuestión no es de que Pablo pida autorización a los apóstoles, no. Es que el problema, habiendo nacido de Jerusalén, porque eran personas que vivían en Judea, las que habían ido a estas tierras gentiles a añadirle el evangelio, es por eso que ellos envían emisarios a que se pronuncien los líderes y que les digan, los apóstoles que son los líderes de la iglesia de Jerusalén, ¿ustedes están de acuerdo con esto que están predicando personas que vienen de esta iglesia? Miren la diferencia que hay. Entonces el apóstol Pablo está intranquilo con este viaje y él solo accede a ir porque el mismo Señor Jesucristo le revela, es necesario que vayas. Aunque los 12 apóstoles no sabían que en ese viaje se iba a suscitar el concilio de Jerusalén, ni el mismo apóstol Pablo sabía que el concilio de Jerusalén se iba a establecer en ese viaje, Jesús sí lo sabía. Porque él, desde antes de la fundación del mundo, había decretado que sucediera este viaje y en ese viaje se diera el concilio de Jerusalén. Entonces aquí estamos viendo que Pablo accede porque Dios se lo dijo, pero también estamos viendo que las autoridades y el gobierno que había en la iglesia de Antioquía de Siria necesitan que vayan unos emisarios allá para que se pueda manifestar la iglesia de Jerusalén y diga qué piensa al respecto de estas personas que están predicando al parecer otro evangelio. Entonces el apóstol Pablo, al confiar en el Señor, va a ese viaje. Y como resultado de ese viaje vendrá el concilio de Jerusalén, donde se va a manifestar la iglesia y va a dar un mandato para que acate toda la iglesia universal de todos los tiempos acerca de las verdades del evangelio y su relación con la ley ceremonial. Pablo terminará dándole la gloria a Dios, porque aunque él no entendía del todo ese viaje, el viaje va a ser tremendamente necesario, porque en ese viaje quedará exaltado que Cristo fue suficiente para salvación y que no hay necesidad de circuncidarse y que no hay necesidad de guardar estrictamente la ley para poder ser salvos. Mis hermanos, eso en términos generales es lo que está sucediendo. Eso en términos generales es lo que está sucediendo en este viaje. Ahora, ustedes dirán, ¿qué se habló en el concilio de Jerusalén? Tranquilos, la próxima predicación lo vamos a ver. En la próxima predicación vamos a ver 3 actos desarrollados en este concilio. Vamos a ver una consulta privada que hace el apóstol Pablo con los 12 y precisamente vamos a ver esa consulta desde los Gálatas y no desde el libro de Hechos. Vamos a ver una convocatoria pública donde todas las autoridades de la iglesia van a escuchar una manifestación y una conclusión maravillosa vista desde 2 formas distintas. Ahora, ustedes dirán, bueno, nos estás dejando con hambre. Sí, es la idea. La idea es que ustedes nuevamente el próximo lunes puedan estar conectados y viendo lo que pasa y se suscita en el concilio de Jerusalén. Ahora, recordemos que lo que se decida en este concilio afectará a la iglesia universal. Y de una vez va a quedar categóricamente claro si el que tenía razón era Pablo y los apóstoles o los judaizantes, porque también nos vamos a dar cuenta de algo, que el discurso de los apóstoles era el mismo discurso de Pablo. Eso aún es una prueba más categórica de que el evangelio se lo enseñó a Pablo el mismo Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo va a pelear con vehemencia el hecho de que Dios no hace acepción de personas y en la persona de Cristo se hizo una obra completa, perfecta, y en él se consumó las demandas del Padre. Y por eso no hay necesidad de añadir algo más al mensaje del evangelio. El evangelio es Cristo. Ahora, finalizando el sermón el día de hoy, me veo en la responsabilidad de no solamente hacer este recorrido histórico, sino unir este recorrido histórico a la aplicación que le podemos dar a estas verdades con respecto a nuestra vida en la iglesia local. Primero que todo, el evangelio, el mensaje del evangelio, nos ha quedado claro que es independiente
Y debemos tener esto presente. El maestro que enseña la escritura no valida la escritura. La palabra de Dios es autoritativa en sí misma y ella se valida a sí misma. O sea, la Biblia no es palabra de Dios porque yo cojo la Biblia y digo, la Biblia es la palabra de Dios. No, la misma Biblia da la certeza y la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no necesita mi sello de autorizado, mi sello de certificado, ni el mío ni el de nadie, porque la Biblia es la palabra de Dios, porque salió de la boca de Dios. Ahora, tampoco el ministro es valorado o aprobado porque valide o invalide la palabra de Dios. Más bien el ministro es valorado por ser fiel a la palabra de Dios. O sea, el valor verdadero del siervo de Dios no radica en que él apruebe o desapruebe lo que la Biblia dice. Muchos en esta época se llenan la boca diciendo, yo no estoy de acuerdo con esa parte de las escrituras, demostrando con esa babosada que acaba de decir que no es siervo de Cristo. Nosotros no hemos sido llamados a leer la escritura de forma crítica. La Biblia es la palabra de Dios es autoritativa para la vida del ministro y para toda la iglesia del Señor. Una cosa importantísima para tener en cuenta. Hay personas al día de hoy que con un corazón tan malo le prohíben a personas escuchar predicaciones, porque ellos son los que señalan que esas predicaciones son heréticas. A mí la otra vez me llegó persona con una información tremenda de alguien que decía unas locuras y me decía, yo sé que tú me vas a prohibir que lo escuche, pero es que quería decirte, yo le dije, yo nunca te voy a prohibir que escuches algo. De hecho, si tú escuchas sandeces, necedades como esas y la crees, estarás evidenciando que no eres de las ovejas del Señor. Así de sencillo. Yo no te voy a decir a ti que no las escuches. Ahora, si tú prefieres dedicarle tiempo a escuchar esas sandeces, a escuchar una explicación maravillosa de la palabra de Dios, si quieres, si prefieres que una persona se pare y hable una hora de lo que a él le parece y de la interpretación que él tiene, pues hazlo, es respetable. Y si crees a esas necedades, pues la Biblia se estará cumpliendo en ese mismo acto de necedad. Porque las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. Hay un magnetismo sobrenatural en las ovejas del Señor que serán atraídas a la verdad de las Escrituras y huirán por ellas mismas de la mentira. Pero la única manera de que una persona huya de la mentira que se promueve por muchos falsos maestros es que conozcan la verdad de las Escrituras. Las personas son presas de las mentiras que muchos dicen parándose en la posición de ser siervos de Dios, porque son personas que nunca han leído la Biblia. Una persona que nunca ha leído la Biblia, ¿con qué compara lo que les enseñan? Pues van a creer cualquier cosa que les digan. Por eso es necesario, y es una evidencia, más allá de todo, es una evidencia que una persona es un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, porque ama la palabra. Y por eso va a la Biblia y la lee. Y por eso va a haber en él una inquietud de comparar todo lo que le predican con las Escrituras. Y esto va a ser maravilloso. Entonces, mis hermanos, el ministro no es valorado por aprobar el mensaje, sino por ser fiel a este. Solo puede decir lo que la Biblia dice y enseña. Yo tengo límites en mi predicación. Y los límites en mi predicación es las Escrituras. Yo no puedo decir más de lo que ellas dicen, pero tampoco puedo decir menos de lo que ellas dicen. Por otra parte, como iglesia entendemos que debemos tener cero tolerancia a la perversión del evangelio. Ni siquiera el hijo de consolación, Bernabé, evadió el conflicto al respecto y se agarró hasta las últimas consecuencias con los judaizantes. Como iglesia local, nosotros no podemos ser diplomáticos cuando vemos que una persona está cambiando el evangelio. Tenemos que exponer a la persona que lo cambia y tenemos que anunciar la verdad de las Escrituras. El creyente no puede callar el verdadero evangelio cuando muchos descarados allá afuera lo están predicando de manera incorrecta, como si fuera la verdad. Tercera cosa que aprendemos de la historia del día de hoy es que en Antioquía debían enviar a sus autoridades y emisarios para saber qué hacer. Ellos están entendiendo, hay un problema. Se está predicando un evangelio, pero se están levantando otras personas diciendo que otro es el evangelio. Y esas personas están viniendo de Jerusalén, están viniendo de Judea. Entonces tenemos que hablar con las autoridades de la iglesia allá en Jerusalén para que veamos qué podemos hacer al respecto. Entonces, el problema había nacido allí.
Y mis hermanos, cuando hablamos de que el evangelio es independiente, no estamos queriendo decir con eso de que entonces las personas en la iglesia local, como son, el evangelio es independiente, entonces las personas andan como ruedas sueltas y no hay una autoridad general que sea el termómetro para que todas las iglesias locales, así sean independientes, velen por la verdad de las escrituras, mis hermanos. La misma iglesia se regula para que puedan siempre perseverar en la sana doctrina. Y finalmente, mis hermanos, la obediencia a la dirección de Dios. Pablo era un hombre muy inteligente, pero tenía sospechas de este viaje en particular. Él pensaba que si iba allá, la gente iba a tener una lectura incorrecta de las motivaciones que lo llevaban a ir allá, y por eso no quería ir. Pero Dios le habla. El Señor Jesucristo le dice por revelación, ve a ese viaje. Es lo que le está diciendo en Gálatas 2:2. Y el apóstol Pablo, ¿qué hace? Confía y se sujeta humildemente al consejo divino. Mis hermanos, al día de hoy yo no puedo decir que a mí Dios me diga algo por revelación. Él reveló ya lo que quería revelar en la escritura. Pero lo que sí puede pasar con mi vida y con tu vida es que va a haber momentos donde en tu interior vas a sentir la necesidad, escúchame bien, en tu interior vas a sentir la necesidad de hacer cosas o de no hacer cosas. Y el Señor en la escritura te va a decir diametralmente que hagas lo contrario. Tú no puedes ser guiado por lo que tu corazón te dice. Tú no puedes ser guiado por lo que tu corazón fuertemente te dice. Si lo que tu corazón te está diciendo va en contravía a lo que dice la escritura, que es la voluntad revelada de Dios, tú debes confiar y humildemente sujetarte a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, le hablo a los solteros que están escuchando esta predicación. Tú estás en un tiempo donde 18, 20, 22 años y eres cristiano consagrado, cristiana consagrada, y ves a alguien que te llama la atención, pero esa persona no es cristiana. Pero tú ves que es re lindo y que tiene valores, o que es linda y que tiene valores, es una persona, mejor dicho, increíble. Ya está aceptando ir a la iglesia y todo eso, y tú empiezas a considerar comenzar una relación con él. Hasta de pronto han estado hablando de matrimonio. Y aunque no han comenzado una relación, ves que el hombre también quiere tener una familia o la mujer quiere tener una familia y quiere ser una persona que persevere en esos valores morales y tú te ilusionas y tu corazón te dice es por ahí. Pero la escritura puntualmente te dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Algo así le estaba pasando al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía cierto pensamiento con respecto a ese viaje. Y el Señor tiene que manifestarse y por revelación divina decirle, tienes que ir, así no quieras ir. Confía en mí, yo tengo un plan. El plan era el concilio de Jerusalén. Al día de hoy Dios no te va a hablar a ti, soltero o soltera, no te va a decir, él es o no es. Pero la escritura es categóricamente clara. ¿Tú qué haces fijándote en un incrédulo? ¿Qué haces fijándote en una incrédula? Por más valores que pretenda tener, por más valores que muestre, por más interesado que esté en ir a la iglesia o interesada en ir a la iglesia. Te tengo noticias. Una persona nunca irá con un deseo sin inclinación alguna a la iglesia. Es decir, una persona no vaya a la iglesia sin segundas intenciones cuando está yendo porque está yendo a esa iglesia a la persona que le gusta. Claro que está condicionado. Claro que está condicionado. Claro que está presionada de alguna manera. Es cristiana, tengo que ser cristiano para poder tener algo con ella. Y así no es, así nunca será bueno que comience una relación. Por esa razón, mis hermanos, esto es un ejemplo de muchos, ¿no? Puedo estarle hablando al hombre maduro, a la mujer madura, que está, mejor dicho, convencida o convencido de comenzar un negocio con un incrédulo. Pues la Biblia habla de no hacer alianzas con incrédulos. Ojo, cuidado con el yugo desigual en esos aspectos. Él no tiene los mismos principios y valores cristianos que tú. Ojo con meter. No, pero es que el negocio va a la segura. Vamos a ganar mucha plata y la única persona que tiene el capital es ese incrédulo, incircunciso y desgraciado. Pues no, hagámosle eso, comencemos por ese lado que nos va a ir bien. Mis hermanos, no. ¿Y acaso no estoy hablando del yugo desigual? Si tu corazón piensa algo que es diametralmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, que es la revelación escrita de Él, si tú sigues tu corazón y no sigues la palabra,
estarás desconfiando de Dios y no estarás siendo humilde y ni te estarás sujetando a Él y estarás pecando gravemente contra Él. La prioridad, mis hermanos, entonces, es hacer la voluntad de Dios a pesar del que dirán. Puede que las personas hayan visto con ojos escépticos esa visita de Pablo a Jerusalén, mas el apóstol Pablo cerró sus ojos a todo eso y quiso agradar a Dios. Y finalmente volverá de ese viaje dando gloria, porque lo que sucederá allí aún pasaba el pensamiento del apóstol Pablo. Mis hermanos, hay tanto que aprender desde la carta a los Gálatas y de ese viaje a Jerusalén que también se expone en Hechos capítulo 15, que esto hasta ahora es el inicio, mis hermanos.